¿Sí estamos en lo correcto? Sí, Inge. Sí, profe. Ok, bueno, miren. El objetivo principal de la materia, pues como ustedes lo saben, es el desarrollar un proyecto de estructuras de concreto. En la próxima clase les voy a pasar por ahí el temario, seguramente ustedes lo deben tener, eh, sobre el alcance que vamos a respetar, eh, para cumplir con lo que nos pide la materia, ¿no? Entonces, insisto, el objetivo fundamental pues es diseñar un proyecto, este, de estructuras de concreto reforzado. Entonces, como su nombre lo indica o lo dice, concreto reforzado. Esto significa que es más concreto que refuerzo, ¿verdad? En proporción. De tal manera que debemos nosotros tomar en cuenta esta parte. ¿Por qué? Porque cuando tomemos en consideración el diseño del proyecto que pretendemos desarrollar, al, la propiedad que le debemos proporcionar al programita, que va a ser un auxiliar para la determinación de los elementos mecánicos y de las deformaciones. Si no quisiéramos darle o no quisiéramos tener deformaciones, pues no habría la necesidad de darle el módulo de elasticidad de manera correcta. Si tenemos la si queremos aprovechar la herramienta para que nos dé deformaciones más apegadas a las condiciones que pretendemos diseñar el proyecto, es forzoso darle el módulo de elasticidad correctamente. Entonces, ¿de quién será el módulo de elasticidad en este caso? ¿De qué material? Bueno, como ustedes lo dijeron, del concreto. Acero. No como del acero. Por eso es una estructura de concreto reforzado. Esto significa que Chiñanos pendejé. la proporción mayor en cuanto a material es concreto. Si no, tendría que decir acero de concreto, cuando es concreto de refuerzo. Entonces, el entender esa parte, jóvenes, siempre nos estaríamos dando a la tarea sobre qué módulo de elasticidad tendríamos que utilizar. Bueno, ¿cuál es ese módulo? ¿A qué está condicionado? Está condicionado en función de su resistencia. Sin embargo, hoy en día también la norma o reglamento, bueno, aprovecho también para comentarles que les mandé por ahí tanto la norma de reglamento como la de sismo. No sé si les llegó. Por ahí de manera equivocada indicaba que era mampostería, pero pues no le cambié la descripción de mampostería, sino que en este caso era concreto reforzado. ¿Sí, sí les llegó? Sí, profe, sí, a mí sí me llegó. Bueno, entonces, el que les haya enviado esta información, pues al alcance de todos ustedes, pueden bajar esta información, pero estos son de los más actuales, de los que tenemos como los más actuales en base a la norma. Si existe algún otro que tenga más actual, bueno, pues tomaremos ese como el más actual. Pero hoy en día, al parecer, son estos los que están, los que están, utilizando, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ese lado, les envié con la intención de que no se lo guarden ahí, sino que lo, lo utilicemos, lo consultemos, lo
apliquemos de tal forma que se cumpla, ¿verdad? Ahora, existe una presentación de concreto, de un curso de concreto. Si ven joven, si ven la presentación. No, aún no. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, dice concreto reforzado. Dice diseño de estructuras de concreto reforzado, propiedades y comportamiento de los materiales, comportamiento y diseño de los elementos sometidos a flexión, a fuerza cortante, a torsión, a flexión y a carga axial, y aspectos complementarios, por el cual nos dicen que existen las normas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto. Aquí en este caso, principalmente, las normas de acero probablemente no sea... Estoy bien pendejo. Mi amigo César está conmigo en mi clase el que se mencione como y me tal, manda un porque mensaje privado por el Zoom viene la y me parte del acero de refuerzo. si me manda un El otro mensaje es un por el Zoom acero lo ve todo. estructural, que son perfiles, Dice de César que para son, mí. Me manda algún hola, otro ¿qué tipo hace? de material diferente Yo al que pendejo, vamos a déjame utilizar poner para atención. este proyecto, en donde es concreto reforzado. Entonces, el concreto reforzado para nosotros será aquel que sea corrugado, ¿verdad? Está bien Dentro pendejo. de ese acero, bueno, pues existen diferentes No, denominaciones, voy a cantar por ahí. diámetros. Entonces, en función de eso, es entender estos dos materiales como tal, tanto el concreto como el acero, ¿verdad? En que tenga usted contemplado esa parte, ese es lo que ustedes tendrían que tomar en cuenta, ¿sí? Yo les pregunto, el material como tal, que es el concreto y el acero, en la medida que usted le va considerando un esfuerzo, pues va manifestando una Si deformación. conecta mis audífonos se seguirá grabando el audio de... En sus etapas de ese material debemos nosotros entender hasta dónde es permitido. ¿Para qué? Para poder llevar que mi elemento con el cual pretendo yo solucionar mi problema estructural no sobrepase y se comporte de manera correcta o adecuada y no me sufra problemas o no tenga problemas con respecto a una posible agrietamiento, deformación, asentamiento, desplazamiento, distorsión o resistencia. Entonces, en función de eso, insisto, debo yo entender el comportamiento de este material. También a su vez debo de entender el comportamiento del material del acero. Acero corrugado, acero de refuerzo, no acero estructural, que es los perfiles que nosotros conocemos como perfiles estructurales, ya sea ángulos, PTRs, montenes, HS, IRs, no sé, ese tipo de acero es un acero estructural. El otro sería un acero de refuerzo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, entonces, insisto, para que aquellos que tenían el concepto por ser una estructura de concreto reforzado, el que predomina vendría siendo el concreto. Por lo tanto,
necesito saber su módulo de elasticidad de concreto. ¿Están de acuerdo? Si yo saco un espécimen en Ni siquiera donde se hago conecta. una proporción entre lo que es acero y lo que es concreto, se van a dar cuenta que es más concreto que acero. Entonces, en esa consideración debemos nosotros entender que el que predomina, pues es, en este caso, el concreto como tal. Entonces, si nosotros hacemos un recordatorio de cuando empezamos a ver el comportamiento de los materiales en resistencia de materiales, pues nos dijeron, a ver, en la medida que llevemos a una probeta de X material, tenemos cierto comportamiento tanto en el rango elástico como en el rango inelástico. Entonces, yo les pregunto, ¿qué entendieron ustedes por el rango elástico? ¿Qué entienden por el rango elástico de un material X? El rango en donde se puede deformar y regresar a su forma original. Es la parte donde este material o esta probeta, al aplicarle un esfuerzo, se deforma. Al retirarle el esfuerzo, recupera su posición original. En ese inter, podríamos decir que estamos dentro del rango elástico, ¿verdad? Esto surge porque para cuando nosotros obtenemos el módulo de elasticidad de ese material, que es el que predomina, lo hacemos en ese rango, jóvenes, en ese rango elástico. Si nosotros empezamos a leer la norma o el reglamento, nos va pidiendo que nos dice como generalidades: estado límite de falla, estado límite de servicio y diseño por durabilidad. ¿Qué entendemos por este estado límite de falla o estado límite de servicio? De falla es cuando la estructura colapsa y de servicio es aparente para el usuario. Ninguna estructura, debe de fallar. Si no, entonces, ¿para qué chingados vamos a diseñar una estructura que va a fallar? No tendría ningún sentido diseñar una estructura que va a tener un problema de falla. Lo que debemos nosotros entender esta parte es: estado límite de falla es una teoría que nos hace volver a regresar al material y decir en qué rango de ese material me está diciendo la norma que lo lleve. Pues en este estado límite de fluencia o de falla. Bueno, entonces ese estado límite de fluencia o falla me estás indicando que no puedo sobrepasar más allá de ese valor. ¿Por qué? Pues porque efectivamente va a provocarle un problema de capacidad, de deformación, de distorsión. ¿Sí me explico? Pero si nosotros vamos a construir un inmueble que va a fallar, pues ¿saben qué? Pues que lo haga el maestro y al fin va a fallar. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, nosotros como los especialistas debemos entender estos parámetros, estos rangos que nos permiten dominar con la intención de hacer y aprovechar al máximo al material. Porque entonces pues, no tiene ningún sentido que no aproveche yo al máximo, siempre y cuando cumpliendo dentro de la norma que yo estoy apoyándome, que en este caso es la norma de la Ciudad de México. Entonces, volvemos a preguntarnos, dice: las fuerzas y momentos internos producidos por las acciones que están sujetas, las
estructuras se determinarán según el análisis que se haga para el fin. Bueno, entonces las fuerzas y momentos que lleguen a producirse en la estructura que pretendemos determinar será en función de un análisis para un buen fin. ¿Qué pudiéramos preguntarnos? Bueno, ¿cuál es el fin? Bueno, pues a lo mejor el fin va a ser el uso, a lo mejor el fin que no tenga un problema, que tenga un comportamiento adecuado. ¿Y cuál es el uso? Bueno, pues es un uso que pudiera ser habitacional, un uso que pudiera ser de oficinas, o una escuela o un hospital. Dependiendo de ese fin o de ese uso, pues debo determinar a aquellas fuerzas que me están pidiendo que las obtenga. Y luego dice, el dimensionamiento y detallado se realizará. El dimensionamiento ya me está pidiendo que yo tenga que diseñar o determinar un detallado o un refuerzo de acuerdo a los criterios del estado límite y durabilidad. Entonces, esto me está diciendo que el estado límite te falla, y no significa que va a fallar mi estructura, lo determine mi refuerzo, ¿verdad? dice, los estados límites pueden clasificar de dos grandes grupos. Estado límite de falla, referidos a aquella situación que comprometan los límites de resistencia de una sección, elemento o estructura llamados también de ruptura. Estados límites de servicio relacionados con la aptitud o funcionamiento de cada elemento de la estructura y toda ella en su conjunto bajo cargas de servicio. Entonces, vamos entendiendo un poquito la parte de estos dos materiales que nosotros vamos a utilizar, que vendría siendo el concreto y el acero. Para que yo pueda hacer uso y estar dentro de mi rango elástico, ¿con qué fin? Pues con el fin de que mi módulo de elasticidad sea directamente proporcional a mi esfuerzo entre mi deformación. En ese momento yo podré decir que mi módulo de elasticidad de ese material tendrá un valor para el cual voy a determinar una deformación, una distorsión, un desplazamiento, una flecha, lo que corresponde a una deformación que yo tenga que verificar para que mi estructura de manera correcta esté cumpliendo. Entonces, viendo esta parte, jóvenes, nosotros decimos estado límite de falla, estado límite de servicio. En el estado límite de falla nos dice que debemos de diseñar por agotamiento de secciones críticas, por pérdida de estabilidad, por deterioro de fatiga, por inestabilidad de deformación, por conversión de la estructura en un mecanismo, y por estado límite de servicio dice desplazamientos verticales, flechas horizontales, giros excesivos, agrietamientos, vibraciones, corrosión, etcétera, etcétera. Entonces, esto me hace entender que yo a mi estructura lo tengo que verificar por estado límite de servicio y lo tengo que diseñar por estado límite de influencia o falla. ¿Están de acuerdo? Esa sería la consideración que me está diciendo la norma. Entonces, a su vez, yo podré diseñar mi estructura en estado límite de servicio, tanto revisarlo como diseñarlo. ¿Por qué? Pues porque estoy dentro de ese rango para poderlo hacerlo, ya que mi módulo de elasticidad lo estoy haciendo en condiciones elásticas. Pero en cuanto al diseño, también podría yo diseñar mi acero en condiciones elásticas. Sin embargo, el reglamento y la norma me dicen, no, espérame, hay una probabilidad que tenemos por aprovechar un poco más al material. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Usando una teoría que se dice estado límite de falla o de influencia. Entonces, es un poquito más allá de ese punto de límite de proporcionalidad, sino es un poquito más
hasta el límite de fluencia. Ese límite de fluencia me va a permitir aprovechar un poco el material. Si yo hago una comparación entre un estado límite de servicio y un estado límite de falla o de fluencia, utilizando estos dos teorías, poniendo un ejemplo, si la sección que yo tengo es de 40 por 40 en ambos en ambas teorías, entonces nosotros vamos a tener esa posibilidad de que en uno pida más acero que en el otro. A ver, pregúntame. Comparativas sobre las formas o el método de poder determinar para una sección determinada, ya sea con columna o trave o losa, utilizando las dos teorías, nos vamos a llegar a la conclusión que en el estado límite de servicio, por poner un ejemplo, tal vez necesite 10 centímetros de acero, o en el estado límite de fallo de servicio, de fluencia, perdón, a lo mejor voy a necesitar 8. Entonces veo yo la diferencia. Mira, para el estado límite de falla, en cuanto a la determinación de mi refuerzo, necesito 8 centímetros y con eso yo justifico o contrarresto la acción que va a estar sujeto. En el estado límite de servicio necesito 10. Entonces vemos esa diferencia, jóvenes. Esa diferencia con el afán de entender del por qué se menciona que la teoría que se debe de utilizar en el estado límite de influencia o de falla, que hoy en día ya nos van a pedir que también lo hagamos por una teoría que se llama una teoría ¿cómo le llaman esta teoría? Pues sí, está en todo, ¿sabes? Nosotros tampoco. Que le llaman ahora... Dice, ay, ¿cómo se llama esta teoría? Y yo, pues si usted no sabe, nosotros tampoco. Bueno, ahorita me acuerdo de esta teoría. Entonces, en función de esto, jóvenes, insisto, vamos a entender cómo utilizar para el diseño y la revisión de los elementos que tenemos considerar por el. Entonces, en resumidas cuentas, llegamos a la conclusión que para el estado límite de esa revisión vamos a revisar en base a lo propuesto de las secciones, la deformación, el desplazamiento, la distorsión. Para el diseño lo voy a hacer con el estado límite de influencia de falla. El otro que seguramente va a estar ya la teoría o el método va a ser por desempeño. Entonces necesitamos dominar esta parte del diseño con la intención de entender que hay una manera de poder evaluar la estructura o diseñar, perdón, la estructura por medio del desempeño. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, insisto, no sé si tengan alguna pregunta, ahorita nos volvemos a conectar para poder seguir con lo que les estoy comentando, platicando, ¿sale? O alguna duda antes de que corte alguna pregunta, Gómez. No. No, perfecto, ahorita no. Nos vamos a conectar con el mismo link. Sí, por favor, sí. Ok. Por favorcito. Bueno, entonces le hacía el comentario, jóvenes, que con respecto al estado límite de servicio, aquí nos dice estado límite de servicio, que es la verificación de flechas o agrietamientos. Se presentan para cargas de servicio, mientras que las fallas para cargas muy superiores
debiéndose manejar críticas sobre la importancia de la falla o las características funcionales del elemento. Entonces el criterio que nosotros debemos de utilizar sería estado límite de servicio, estado límite de falla, durabilidad o de desempeño. ¿Sí? Aquí dice estado límite de falla o de ruptura. Dice, en el diseño estructural para estados límites se procura relacionar la respuesta de las sesiones críticas con la magnitud de las actuantes, y para los estados límites de falla se define el concepto de resistencia como la magnitud de la carga que moviliza la capacidad portante límite de dichas secciones. Dice, según el criterio del estado límite de falla, las estructuras deben dimensionarse de modo que la resistencia del diseño de toda sección con respecto a cada fuerza o momento interno en que ella actúe sea igual o mayor que el valor del diseño de dicha fuerza o momento interno. Bueno, volvemos otra vez a preguntarnos que para cuando nosotros estemos diseñando lo haremos verificando en condiciones de servicio y diseñando en condiciones de falla o de fluencia. ¿Están de acuerdo? Bueno, yo les pongo un ejemplo. Comúnmente, cuando nosotros nos hicieron o nos dieron a conocer que el material que estábamos utilizando era en condiciones de servicio, como ustedes lo acaban de mencionar, le aplicábamos una deformación, le aplicábamos un esfuerzo y nos manifestaba una deformación. Esa deformación, a la hora de quitarles la carga o el esfuerzo, volvía a su posición original. En ese inter decimos que estamos dentro del rango elástico. El rango inelástico es cuando ya no regresa a su posición original. Sin embargo, existe una deformación residual que ya no es notorio, no es observado por el ojo. No lo alcanzamos a observar. Sin embargo, sí debemos entender que ese valor o ese esfuerzo está en función de una deformación y una carga que en la medida que yo esté haciendo uso, vamos a poner, voy a poner aquí vamos a ver, si yo tuviera vamos a suponer que tenemos aquí, no sé si se alcanza a ver esto, si lo alcanzan a ver. Sí, Inge. Ahí tengo yo, si nosotros hacemos uso de, vamos a suponer que al concreto, pensando en el concreto tiene más o menos un comportamiento.
tenemos más o menos, ¿no? Ese comportamiento. Más o menos. ¿Sí? Si nosotros llegamos a un esfuerzo y manejamos un esfuerzo en función de su resistencia, jóvenes, aquí el esfuerzo le damos un valor que comúnmente decimos un concreto 250. Para que efectivamente este valor se manifieste en ese punto máximo, ¿verdad? Aquí. Ese punto. Ahora, el que yo manifieste ese valor como tal, nosotros generamos una deformación, ¿no? Una deformación aquí. Una deformación. No sé cómo tienes tanto calor. Ocupo aire. Estaba prendido mi micrófono. Una deformación que comúnmente equivale a .203. Es una deformación unitaria. En ese momento nosotros hacemos que nuestro Si no, César me hubiera dicho. fluya. Yo creo que ahorita que me recargue fue. Yo me paso a la parte del acero y aquí ya no es un esfuerzo de 4200 y ya mi deformación acá va a ser de .202 y ya mi gráfica ya sería diferente. Entonces, en relación a este, No pasa que nos pasó eso. No, no, no. Pero yo. Mira, que tú has aprendido todo lo que dice de la novela. No. Porque yo soporto. algo así. No, el César ya me hubiera dicho. Está joven. Entonces, si yo estoy en este punto, aquí, en cuanto estoy yo haciendo que mi material me fluya, o sea, se me deforme. Si nosotros pretendemos entrar dentro del rango elástico, no lo podré llevar yo a esta deformación. Entonces, yo insisto, yo les podría hacer mención de una deformación posible que pudiera yo tener en relación al valor como tal. Es factible que ustedes utilicen su material con la, aquí vamos a decir, límite de influencia o falla, ¿verdad? A ese punto, igual acá también tendría que ser límite de influencia o de falla. ¿Qué estamos llegando? Bueno, mi límite de proporcionalidad estaría por aquí. Si yo quisiera entender ese límite de proporcionalidad, estaríamos por aquí. Por aquí. Hasta aquí es proporcional la deformación. Hasta ese punto. Igual acá.
Sin embargo, en el caso del concreto, ¿verdad? Hasta ahí es mi límite de proporcionalidad. Esto significa que a través de este rango yo aquí logro tener mi módulo de elasticidad. Mi módulo de elasticidad va a ser... ¿A qué es igual el módulo, jóvenes? No sé. ¿A qué es igual el módulo de elasticidad? Sería al esfuerzo. El esfuerzo entre... Entre la deformación. Ah, todo bien. No diría. ¿Verdad? Ese sería mi módulo. Entonces les vuelvo a preguntar, para cuando yo revise deformación lo voy a hacer en el rango elástico. Para cuando yo diseñe lo voy a hacer en el límite de influencia de falla. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Algún otro? No, ahorita no. Entonces, a ver, voy a suponer que tengo yo una estructura. Vamos a pensar que tengo esta estructura. Ay, pero me dio mucha risa. Aquí tengo una estructura X. Ahí está. Ahí tengo mi estructura, ¿no? Uno. Si yo reviso deformación, ¿cómo lo tengo que hacer, jóvenes? Según lo que estamos comentando, sería de condiciones de servicio o en el rango elástico, ¿verdad? Ahora esto mismo voy a diseñar los elementos. Diseño de elementos estructurales es con la teoría de estado límite de influencia o falla. Así jóvenes. No sé si existe alguna duda. Aquí, en esta parte, para determinar la deformación, ya tenemos la dimensión de las secciones, ya tenemos la carga. En este caso, igual tenemos las secciones y las cargas. Sin embargo, para este caso en particular, tendríamos que pensar en que aquí hay que determinarlo en función de los factores de carga y reducción. Y acá, sin factores de carga, sin factores de carga, pero sí de
Reducción. Bueno, esto sí, pero sí es de reducción siempre y cuando estemos revisando, diseñando, sin factores de carga. Sin factores de carga. Aquí para la revisión, porque aquí estoy revisando los desplazamientos, las deformaciones. Aquí dice deformaciones y aquí dice diseño de elementos estructurales. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Yo les pregunto, ¿por qué estamos haciendo la revisión por deformación en esas condiciones? ¿Y por qué lo estamos haciendo para el diseño de los elementos estructurales en condiciones inelásticas? Contesten, yo contesto la siguiente. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? No, que no tienen dudas. No me empieza a ver. Bueno, la pregunta, ¿Por qué estoy revisando las deformaciones en condiciones de servicio o en el rango elástico? ¿Y por qué al momento de diseñar lo estoy utilizando en el rango inelástico o en el límite de influencia o de falla? porque en el servicio puede regresar a su forma original y el límite de servicio es para dar seguridad al usuario, para que los elementos no estén deformados aunque tengan la misma fuerza. Y en el diseño se maneja el otro límite para llegar a la falla, porque ya no puede regresar el elemento. Otro comentario. Otro comentario, jóvenes. A ver, yo les hice el comentario que para cuando yo determine mis deformaciones, recuerden ustedes que las deformaciones, si me voy a la parte de alguna deformación, me dice que es PL sobre AE. Este es un alargamiento, ¿no? Ese alargamiento o esa deformación está en función de una carga por una longitud entre un área, entre un módulo. Yo les pregunto, ¿qué está participando aquí? El módulo. Y el módulo, en cuanto a mi material, será ¿en qué rango? En el rango elástico. En el rango inelástico yo ya no sé, porque ya no sé cómo sería su comportamiento de ese material. Por eso, el reglamento me dice, para cuando tú revises deformaciones o desplazamientos o distorsiones o flechas, hazlo en condiciones de servicio. ¿Por qué? Porque para cuando estemos haciendo uso de tu módulo de elasticidad, lo haces en el rango elástico. Sin embargo, para el diseño de esos elementos, utiliza la teoría en estado límite de influencia o de falla. ¿Cuál es esa teoría? Ah, mira, es un poquito más arriba, aquí está, en ese punto. Sin embargo, me dice, si estamos hablando de concreto, hay un factor de reducción
El concreto es el 0.85, no mal recuerdo, de clima C. Sí. Ese sería el concreto pensando en un 250. Si estamos en 250, por lo cual me va a permitir trabajar sobre este valor que multiplica al punto 85. Este valor por el punto 85. ¿No? Entonces ustedes dicen, tengo esa posibilidad de trabajar con una resistencia de 200. Si estoy yo diseñando, en este caso, utilizando esta teoría, jóvenes, me dice que mi concreto, fíjense, sigue siendo la misma resistencia, pero aquí me pide que lo haga con un punto 4. Esto significa que la resistencia máxima que yo puedo tener en ese material, que es el mismo, sería de 100. ¿Verdad? De 100. Entonces, insisto, ¿por qué la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál sería esa conclusión o ese razonamiento? ¿Por qué se realiza la deformación en condiciones de servicio? ¿Y por qué se diseña en condiciones de falla o en estado límite de falla? Porque lo que se busca para la condición de servicio es que no falle. Para condiciones de falla es llegar hasta el límite de falla para saber hasta dónde va a resistir nuestros materiales. A ver, nuevamente. Porque está relacionado el módulo, jóvenes. El módulo, para como yo lo estoy obteniendo, lo estoy haciendo en el rango elástico. Por eso me empeño en revisar los desplazamientos y deformaciones en ese rango. Por eso me empeño, por eso digo, bueno, la manera, o a dónde estoy haciendo uso de mi módulo hasta el rango elástico. Bueno, entonces si es eso como consideración, pues entonces no puedes tú pensar en determinar utilizando una teoría en estado inelástico. Entonces esa condición revisa tu estructura en relación a desplazamientos y deformaciones. Ya para diseñar, aprovecha un poco más a tus materiales y utiliza el estado límite de falla o de influencia. No significa que la estructura va a fallar, por eso le llaman ahí estado límite de falla, no. Es una teoría que nos permite definirla como el material que va a fluir para que trabaje, y en función de eso es la deformación unitaria que yo tengo tanto del acero como del concreto. Si yo veo esa deformación unitaria es porque estoy trabajando a ese valor del esfuerzo de mi material, pero en condiciones de servicio es para utilizar mi módulo. Entonces significa que, ¿por qué no reviso en estado último las deformaciones aquí? ¿Por qué? Pues porque mi módulo no lo he obtenido en condiciones últimas, porque no sé su comportamiento que vaya a tener ese material. Por eso revisamos en condiciones de servicio las deformaciones, los desplazamientos, las flechas, las distorsiones, y diseñamos en estado límite de falla o de fluencia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí quedó claro o no quedó claro? A ver quién otro me hace un comentario con sus palabras del por qué una y del por qué la otra.
Me perdí hace 10 minutos. Estoy hablando del material, no estoy hablando de una sección en específico. Estoy hablando del material. A ver quién nos hace una descripción o un comentario. ¿Alguien, jóvenes, que nos haga comentario? Bueno. ¿Algún comentario, jóvenes? No, profe. ¿Cómo no? A ver, con sus palabras, déme usted una explicación de lo que entendió. A ver, voy a preguntar aquí para... A ver... Andreassi. ¿Quién es Andreassi? A ver. Bueno, pues lo que entendimos es que vamos a actualizar las deformaciones tomando en cuenta el módulo, por eso vamos a tomar el estado límite de falla. A ver, al revés. Siempre vamos a tomar en cuenta el estado de servicio y vamos a tomar en cuenta el módulo. ¿Por qué estamos tomando en cuenta el módulo? Porque no conocemos las condiciones del material. A ver, ya está usted ordenando un poco las ideas. Usted me dice que va a revisar deformaciones porque está usted haciendo la consideración de su módulo en condiciones de servicio o en condiciones elásticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, es que aquí en esta parte, jóvenes, aquí existe una deformación o hay un ¿qué tenemos aquí? Aquí hay un esfuerzo, aquí hay un esfuerzo y aquí hay una deformación, ¿verdad? Aquí hay una deformación, aquí hay un esfuerzo y entonces aquí hay un módulo de elasticidad. Está pendiente, es el módulo. ¿Hasta dónde lo estoy yo llevando? Hasta mi rango elástico. Por eso la norma, el reglamento me dice revisar deformaciones con condiciones de servicio, porque mi módulo lo estoy obteniendo en ese rango. Ya no lo estoy obteniendo más allá de ese rango. Por eso no reviso las deformaciones en estado límite de influencia de falla. Entonces, cuando yo revise deformaciones, aquí lo voy a hacer en estas condiciones. Vamos a suponer que tengo una carga de carga muerta, carga viva, sismo, y debo de aplicarles una combinación. Ese valor del cual yo debo de considerar en condiciones de factor serán unitarios. Cuando ya diseñe, ahora sí me dice que tome en cuenta esos factores de carga. Entonces, la razón por la cual yo tengo que revisar deformaciones sería precisamente en condiciones de servicio, porque así estoy utilizando, así estoy considerando mi módulo de elasticidad. Mi módulo de elasticidad va a ser proporcional el esfuerzo de la deformación. Cuando ya no lo sea, ya no me es válido mi módulo. Entonces, cuando yo le dé el valor a mi programa para determinar la información, pues le voy a dar el módulo. Si no,
cómo determino la información del procesamiento. ¿Están de acuerdo? Por eso necesitamos verificar, diseñar o por teoría de influencia o de falla, diseñar y revisar desplazamientos, deformaciones, flechas o giros por la teoría en servicio. ¿Están de acuerdo? Entonces, en esa medida, jóvenes, ustedes tendrán que llevarse a la mente que cuando verifiquen una flecha, lo tendrían que hacer en condiciones de servicio. Ahora, hoy nos dicen que debemos determinar algunas deformaciones a corto y a largo plazo. Pero eso ya es en función de la determinación del valor permitido con el valor a largo plazo. A largo plazo quiere decir que dentro de un determinado tiempo sufrirá una deformación que también la tendríamos que obtener en función de la carga que va a estar actuando. Sin embargo, insisto, la norma del reglamento me pide que lo haga en condiciones de servicio para las deformaciones y para el diseño de ese mismo elemento en condiciones de influencia o de falla. ¿Están de acuerdo? Sí, ya no hay duda. Entonces, cuando hagamos nuestro proyecto, lo vamos a hacer revisando de deformaciones y entonces es algo que vamos a hacer en condiciones de servicio. Cuando diseñemos esos elementos, lo hagamos con el estado límite de influencia de falla. ¿Alguna pregunta? No me digan que no, porque les pregunto. Bueno, a ver quién nos puede explicar con relación a lo que les acabo de mencionar. Por otro lado, les voy a pedir que desarrollen un proyecto con el fin de que lo resolvamos o lo diseñemos estructuralmente. Entonces la próxima clase les estaría enviando o les estaría pidiendo qué proyecto vamos a desarrollar, que por lo menos debe de ser de 4 niveles. ¿Sale? De 4 niveles. Usted nos va a enviar las características de la estructura del proyecto o nosotros tengamos que traer propuestas. Pues ustedes traigan propuestas y de preferencia, insisto, que sus claros de un proyecto tengan por lo menos 6 metros como mínimo, 5 metros. Con la intención de que los claros sean aproximadamente entre 5 a 7 metros, ¿no? Para ver qué solución le vamos a dar a esas cogías o a esa estructura total. Las propuestas que tengamos las enviamos por correo y ya usted nos dice si trabajamos en eso. No, les pedimos que les compartan pantalla y nos muestren el proyecto y decidimos cuál proyecto con el cual vamos a trabajar. Aunque va a ser uno para todo el grupo. Así es, va a ser uno para todo el grupo. Bueno, dudas, preguntas, ¿no hay? Bueno, si no lo hay, espero que me estén entendiendo y si no, bueno, si no me preguntan, yo me voy a ir por la idea de que sí me están entendiendo. Cuando estemos avanzando, sí, pregunto, oiga, pero ¿por qué está revisando? ¿Por qué está verificando la información de esta forma o de esta manera o integrándolos sin factores? Porque para el diseño se le está considerando los factores.
es esa la razón. Es lo que les estoy comentando. ¿Está bien? Sale con ahí. Ahí lo dejo hasta un rato porque... Profe, Mande. los medios de contacto únicamente va a ser el correo, y cada que haya clase nos va a mandar usted la liga o va a ser un grupo o algo así. Sí, de preferencia, ¿no? O que hay otra forma de WhatsApp. No, o sea, yo preguntaba si usted iba a hacer algún grupo por Flash o WhatsApp, no sé, o por correo nada más. Nada más va a ser por correo y al final vamos a estar trabajando en el horario que tenemos asignado a ese horario. Vamos a estar También a mí me empezaron a conectando salir, para me empezó a impartir la salir clase. publicidad del Punch y yo, Yo te quería comentar que el correo que tengo no está bien. Bueno, el que está en sala, entonces no me llegan sus correos. Le mandé un correo para ver si me podía agregar al grupo. Ahorita, dígame cuál era el anterior y cuál es el actual para que lo modifique y le pueda llegar. El anterior está como Katy-Ángel, pero termina en un punto C en lugar de com. Bueno, ya me lo mandó, ¿no? Sí, ya le mandé un correo. De hecho,